oportunidad que me dan de tocar este tipo de temas. Pido una disculpa de antemano si se llega a cortar la transmisión, porque todos tenemos problemas de repente con la transmisión. El internet no es óptimo, pero bueno, me ha sucedido en clases que estoy dando clase y se quedan todos congelados, ya no me escuchan, pero en fin, tenemos la mejor disposición y yo creo que eso suple muchas cosas, ¿verdad? Y de antemano yo creo que a lo mejor no alcanzamos a ver todos los temas porque es muy amplio, muchas preguntas. Pero bueno, como algunas se unen, están en un tema común, eso nos va a facilitar. Yo voy a empezar en primer lugar con el tema de catedral porque es el tema más recurrente. Casi todos preguntaron algo, algún aspecto. En torno al tema de catedral, siempre es útil hacer la distinción de los términos, porque en los términos es donde muchos se empantanan. A mí me ha tocado que me van a consultar para hacer tesis, no solo de arquitectura, sino de arte y también de historia, y se empantanan en los términos, ¿verdad? Porque la palabra catedral viene de la palabra cátedra, se refiere a una silla y hace referencia a que es la iglesia de un obispo. De allí viene la palabra. La catedral es la iglesia o la sede de un obispo y en este caso, para el caso de Acapulco, arzobispo, que tiene un grado más. Entonces, el templo actual, para ir aclarando términos, el templo es el edificio que llamamos Nuestra Señora de la Soledad, recibe el título de catedral. La palabra catedral es un título jurídico que le otorga la iglesia cuando se erige canónicamente, o sea, se funda la diócesis, que para el caso de Acapulco fue el 18 de marzo de 1958 con la bula, que es el documento oficial del Papa, que se llama Quo Absiori, en latín, del Papa Pío XII. Y esa bula se ejecuta con una ceremonia en la que se trasladan obispos hasta Acapulco para entregar al primer obispo el 24 de enero de 1959. Entre la ejecución de la bula y la erección canónica, pues pasan varios meses. En el intermedio se muere el Papa Pío XII, es elegido el Papa Juan XXIII, que va a iniciar el Concilio Vaticano II, y al Papa Juan XXIII le toca nombrar al primer obispo, que va a ser José Pilar Quesada, el 13 de diciembre del año 58. Entonces ya se da todo junto, erigen la diócesis y ordenan al nuevo obispo en enero. Todo esto pues entre el año 58-59. Pero esto no quiere decir que apenas hasta entonces había iglesia en ese lugar. No. ¿Desde cuándo hay iglesia en esa área que hoy llamamos el centro histórico de Acapulco? Por lo menos desde 1555, documentadamente, por la existencia de un informe que el arzobispo de aquella época da a conocer el nombre del párroco que existe en ese momento. Pero bueno, aparte del título de catedral, ese edificio que llamamos Nuestra Señora de la Soledad tiene el título de santuario diocesano, al mismo tiempo catedral, santuario diocesano, y esto se le otorga cuando es consagrado. El nombre técnico se llama dedicación de la iglesia, el 25 de marzo de 1983, dentro de un proceso en el año 83 en que se buscó
que adquiriera el título de Basílica Menor, que no se pudo lograr por la falta de algunos elementos y no se logró, pero mientras se le da el título de santuario diocesano. La palabra santuario hace referencia al número de fieles que con frecuencia acuden a ese templo espontáneamente, aunque no sean de ahí del área. En el caso de la catedral, pues todo Acapulco pasa por ese templo de manera espontánea. Por eso recibe el título de santuario. Para cuando la diócesis de Acapulco es elevada de rango y se llama ahora arquidiócesis, la catedral, que es la sede del obispo, ahora se llama Catedral Metropolitana, porque es la ciudad, la metrópoli más grande de toda una región, en este caso, el estado de Guerrero. Esto sucedió el 10 de febrero de 1983 con la bula, se llama Quo Maius, del Papa Juan Pablo II. Esta bula se ejecuta el 29 de junio del mismo año. Se hace toda una ceremonia en la que viene el representante del Papa. La misa se hizo allí afuera de la catedral, al aire libre. Entonces, antes de que este templo fuera la sede del obispo y que recibe estos títulos, esto solamente era una iglesia parroquial, sede de una parroquia. Y comúnmente a lo largo de la historia lo vamos a encontrar señalado como parroquia de Acapulco, para evitar todo el título largo de parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, porque era la única parroquia que abarcaba la ciudad y el puerto de Acapulco. Entonces el término genérico todavía se va a seguir utilizando cuando se crea la segunda parroquia en el puerto, que va a ser Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen adquiere el título de parroquia de Acapulco, pero por pocos años. Es un título genérico, no legal, sino solamente para sintetizar el título. Y esta parroquia, como jurisdicción, como territorio y población, abarcaba más allá de lo que hoy viene siendo el municipio de Acapulco. Hacia Coyuca de Benítez, el límite era el río de Coyuca de Benítez. Hacia la Costa Chica, el límite era el río Papagayo. Y hacia la montaña era el filo mayor de la sierra. Eso era el territorio que abarcaba la parroquia de Acapulco y cuya sede era la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Comienza a ser llamada Nuestra Señora de la Soledad a partir de la segunda quincena del año 1838. Antes tenía otro nombre, era los Santos Reyes Magos. Esto lo pudimos comprobar hasta que se nos permitió la revisión de los libros históricos parroquiales. Ahí participó Alfredo, pudo tomar foto de alguno de los libros. Esto es reciente, ¿eh? No crean que es fácil ingresar a un archivo de este tipo, no nos dejan tan fácilmente, ni siquiera a mí siendo sacerdote, ¿eh? Entonces, fue hasta hace poco que se pudo comprobar esto, que era una hipótesis nada más. Antes se llamaba Parroquia de los Santos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que todos conocemos, y esto dio origen al título pomposo para Acapulco de Ciudad de los Reyes. Esto lo tengo yo trabajado en un artículo en mi blog,
ya que era la costumbre católica de nombrar los pueblos y ciudades en función de los santos que se veneran en las iglesias. De manera que Acapulco era la ciudad de los Reyes Magos. No tenía nada que ver con España, ¿verdad? Solamente fuera de estos nombres, el historiador de la UNAM, Peter Gerard, en un excelente trabajo en 3 volúmenes que puede ser consultado, llega a nombrar para los primeros tiempos de Acapulco una iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, que es una devoción a la Virgen María que se conserva todavía en España, pero no hay ninguna fundamentación en lo que él dice. Y este título se llega a encontrar también en las relaciones geográficas que en aquel siglo se hicieron para información de toda la región. En relación con esto, preguntaban que si la Soledad sigue siendo la catedral de Acapulco. Así es. Hasta hoy sigue siendo la única catedral que tiene Acapulco. En el lugar donde se construye una nueva, en Avenida Universidad y lo que era Reyes Católicos, ahora se llama de otra forma la calle, solo es eso, una construcción que cuando se termine será la nueva catedral, pero para nuestra gente sencilla, pues ya es la nueva catedral, pero eso es un lenguaje popular, no exacto, no técnico. Cuando se comenzaron los trabajos en esa nueva catedral, se tuvo que crear un ente jurídico que cubriera todas las actividades que se iban a realizar allí. Y entonces el documento, a mí me tocó firmarlo y redactarlo, es Complejo Pastoral Cristo Rey en Acapulco. Esa es la cobertura legal con la que se está trabajando para construir la nueva catedral en esa área. Entonces, esto es importante aclararlo para que pues sepamos, catedrales solamente a partir del 58, antes fue parroquia, siempre ha habido iglesia en esa área del centro histórico y después les voy a presentar otra hipótesis en torno a esto, ¿verdad? Primero se llamó Santos Reyes, después Nuestra Señora de la Soledad. Y sigue siendo la única catedral hasta el momento. Padre, Sí, me interrumpo tantito. sí. Usted ha indagado por qué le dieron ese nombre de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Tiene algo que ver con los viajes por mar? Tiene que ver con la devoción de los navegantes, sí. Enseguida ahorita vamos a pasar a la Virgen de la Soledad, porque una cosa es el edificio, otra cosa es la Virgen como tal, ¿verdad? A ver si esto Okay. queda claro. Pero sí Muy está en bien. relación con la devoción de los navegantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bien, gracias. Yo Ya quisiera hacer una está ahí pregunta, José si me lo Antonio permite. Brito, mucho gusto. Sí, originalmente, bueno, cuando se funda una ciudad, en la traza española era la Plaza Mayor y la iglesia, ¿no? Sí, Se llevaba el nombre del santo de la devoción o el día que se fundaba. sí. ¿Qué tanto implica el trasladar una catedral hacia otro extremo donde la ciudad no fue concebida por primera vez? O sea, dentro de nuestra cuestión histórica, a lo mejor es raro aceptar. O sea, los que nacimos en Acapulco, vamos a ubicar siempre la Catedral de la Soledad, va a ser la catedral, ¿no? Por cuestiones históricas y todo esto. ¿Qué tan fácil es? O sea, ¿puede hacer esa voluntad propia? Bueno, aquí entiendo que el movimiento se refiere a poder darle alojamiento a las peregrinaciones. Al menos fue el argumento que yo conozco. Que porque en el centro había muchas interrupciones o que ya resultaba muy pequeña la iglesia para alojar a los peregrinos.
no sé qué opine Bueno, cada caso es especial. Cada pueblo, cada población, la manera como reacciona ante un cambio de sede o de título, de nombre, ¿verdad? A lo largo de la historia hay muchos ejemplos. Bastaría regresar a mirar aquí cerca a Chilapa, que fue motivo de toda una discordia que se terminó hasta hace poco, ¿verdad? Cuando se traslada la sede y la catedral a Chilpancingo. Cuando decimos trasladar una sede, no quiere decir que se van a llevar el templo, lo desarman y se lo llevan. No, el templo allí va a seguir con todas las funciones que posee. La gente no va a dejar de ir al centro, porque ir al Zócalo es parte de todo un paseo familiar, bueno, por lo menos hasta el momento en que no había la violencia que hoy conocemos, ¿verdad? Era parte de toda una cultura, era verdaderamente el centro. Para crear una nueva catedral, siempre la razón de fondo va a ser las cantidades de personas que deben acudir a ella, no solamente en función de las peregrinaciones que aquí en Acapulco están ligadas a este templo, sino más bien se refiere a las muchedumbres que tienen que ir cuando hay una función con el arzobispo. Incluso para nuestro caso, cuando estábamos en una cierta normalidad, había ceremonias que ya la iglesia no era suficiente, la terminación de un colegio, una misa de alguna empresa, es insuficiente ese edificio. Entonces, se crea la nueva y por su propia funcionalidad la gente la va a ir identificando, pero allí siempre será la parroquia de la Soledad y siempre seguirán todas las demás funciones, la imagen quedará allí, nunca la van a sacar para llevársela a otro lugar, simplemente se cambia el título y las funciones que ese título lleva aparejadas, que van en función del obispo. Por ejemplo, cuando hay una ordenación de un sacerdote, pues no caben en catedral. Los últimos arzobispos que han tenido que tomar posesión lo han hecho en otros espacios, en el centro de Acapulco, por ejemplo, porque no caben en ese edificio que ya es pequeño para las necesidades de la iglesia de Acapulco, ¿verdad? Hay algunos casos en donde sí se dan episodios violentos, como en Chilapa, pero son más bien episodios raros, ¿verdad? Todo esto se tiene que ir manejando adecuadamente con una catequesis, con una formación en los fieles, y son solamente aspectos administrativos que están ligados a un edificio, ¿verdad? Hasta allí el aspecto que tiene que ver con el título legal de lo que es la catedral, la parroquia, el santuario, etcétera. Este tema se desdobla en relación con Nuestra Señora de la Soledad, que es la devoción de la gente a esta imagen. Para el 21 de octubre de 1743, encontramos la primera mención que se hace de la Virgen de la Soledad en Acapulco y se refiere a una copia del inventario del convento de Nuestra Señora de Guía. Este inventario se encuentra, el documento original, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de México, en la sección del Fondo Franciscano. Allí hay un archivo muy importante. Y nos dice que la Virgen de la Soledad se encontraba, y era un cuadro, en la iglesia del convento franciscano. ¿Dónde estaba ubicado ese convento franciscano? Bueno, lo que hoy es el ayuntamiento antiguo, pero que abarcaba lo que hoy son los barrios del Pozo de la Nación, el hospital, porque los conventos no son unas casitas pequeñas, sino abarcan un terreno enorme
el convento de Nuestra Señora de Guía tenía hospital, hospedería, panteón y aparte la casa donde vivían los frailes. De manera que estamos hablando de un espacio enorme. Todavía hasta hace 70, 80 años yo tengo el testimonio de personas que vieron las tumbas ubicadas en donde hoy está el Instituto Victoria. ¿Sí? Allí era un panteón en esa área. Todo eso era el espacio que ocupaba el convento. Ya desde entonces quiere decir que surge la devoción a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad, pero era un cuadro, no era la imagen que hoy vemos en el altar de la iglesia. Después de esto, hay un grupo documental que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en Lecumberri. Se llama Instrucción del Proceso para establecer la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en Acapulco, y tiene fecha de 1822. Pero la documentación que incluye este inventario, este archivo, comienza en el año de 1800. Comienza el vecindario a solicitar que se permita la construcción de una nueva capilla a la Virgen de la Soledad, y las razones que se dan son: primero, porque está la actual en un lugar indecente, en el muelle, en donde se hacen a la mar los marineros, y junto a una pulpería. Una pulpería es para ese momento como una tienda de esas que conocimos todavía en los pueblos, en donde lo mismo encontraba uno un alfiler, o lo mismo vendían gasolina, o lo inimaginable. Eran los supers de aquella época. Eso era una pulpería. Y sobre todo dice la documentación en la que solicitan trasladar a otro lado la capilla, que las limosnas que esa capilla recibe, gracias a los navegantes que se encomiendan a la Virgen, eran muchas ya, y los fieles estaban reclamando que se hiciera algo para utilizar esas limosnas, porque siempre dinero junto llama, ¿verdad?, a ser gastado. Entonces, los mismos fieles presionaron para que esas limosnas no estuvieran guardadas, sino se construyera una nueva capilla más amplia, cambiándola de lugar. Esto es importante porque yo planteo una hipótesis, que el edificio que estamos viendo hoy, de lo que hoy es la catedral, que fue la parroquia de Acapulco, y que se conservan muchas fotografías de momentos distintos en que fue cambiando de fisonomía, yo tengo una hipótesis, que ese templo fue la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que finalmente se construyó, y la iglesia parroquial, que tenía que haber sido otro edificio, nunca se construyó. Eso facilitó el cambio del nombre y el cambio de lugar. De manera que esto es una hipótesis muy, muy interesante para ir trabajando con el tiempo, porque resulta que hay otro documento que se conserva en el archivo diocesano. Se llama Directorio de la Parroquia de Acapulco, que está elaborado por el padre Pascual Apresa. Nos dice precisamente que la parroquia no tenía un edificio, que no tenía altar, no tenía urna, mientras que la capilla de la Soledad se estaba construyendo. Hace ya la mención de que son dos edificios distintos. A ver, Alfredo. Sí, padre, perdón Sí. que me interrumpa. Mencionó usted hace un momento algo muy interesante sobre la construcción de la escuela que se encuentra en la calle Zaragoza, que eso era panteón.
Más bien, toda esa parte, toda la manzana del enfrente, todo eso era panteón. Sí, sí, sí. Donde está la iglesia del Carmen era el rastro de la ciudad, el rastro. Donde terminaba el rastro empezaba el panteón hasta la parte de abajo, donde termina la manzana. Por eso se llama ahí el barrio del Hueso. Pero quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cómo se llamaba, si usted ha localizado el nombre de ese panteón? Porque se le conoce como el Panteón del Rey. Y la otra es de que efectivamente donde hubo panteones precoloniales o precolombinos, posteriormente se construyeron iglesias. En donde está la iglesia de las Crucitas, por versiones de mi familia muy antiguas, sé que en las Crucitas hubo un panteón, que era el panteón de los no europeos, es decir, de los asiáticos, de los aborígenes americanos, de los negros, porque el Panteón del Rey, que está estaba en la calle de Zaragoza, era exclusivamente el panteón de europeos. O sea, ni muertos los juntaban. ¿Sí? Si tiene usted, puede confirmarme esa información, una. No la poseo, ¿eh? No llego hasta ahí todavía. Pues vamos poco a poco tratando de aclarar cosas, ¿verdad? Pero no, en relación con los panteones, no. Manuel, pues le damos la bienvenida a José Antonio Brito, que hace un momento se conectó. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. A Ana Julieta Hernández Méndez, también que hace un esfuerzo porque también tiene clases virtuales y ha estado un poquito enferma, pero está aquí ya presente con nosotros, muy interesada en el tema. Perdón, padre, adelante. Muy bien, entonces esto nos lleva a comprender, por ejemplo, que para el 8 de diciembre de 1812, al no estar terminada la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, ni el templo parroquial, la proclamación que se hace de la Virgen de la Soledad como patrona de la ciudad, del puerto y de las fuerzas realistas, se tenía que hacer en el fuerte de San Diego, porque la imagen estaba resguardada en la capilla del fuerte de San Diego, la capilla que se llamaba San Payo y Santa Sabina. Todavía hasta hoy hay un letrero que dice capilla, aunque ya no es capilla, pero se conserva la memoria del lugar en donde estaba la capilla. Por esto se entiende que esta ceremonia de la juramentación de la Virgen se hizo en el fuerte de San Diego. Otro dato que aparece en el conjunto documental que ya mencioné y que está en el Archivo General de la Nación, porque son dos documentos, uno en el que se le da seguimiento a la solicitud para construir una nueva capilla y otro en el que se presentan las constituciones que deben ser aprobadas para la creación de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en Acapulco. Hay una cláusula 12. Todo el documento lo pueden encontrar reseñado, una minuta, en mi blog, punto por punto, diciendo dónde se encuentra todo el documento en el Archivo General de la Nación, pero para el caso que nos trae ahorita tema, la cláusula 12 indica que se celebrará cada año esta devota cofradía, la fiesta de Dolores de Nuestra Señora en su día, que es el viernes anterior a la Semana Santa, en la iglesia parroquial de este puerto, mientras no se concluya la capilla que se está fabricando a la Santísima Virgen. Allí queda muy en claro que los edificios son dos, son distintos, uno del otro. Pero ciertamente ambos inmuebles debieron estar para ese entonces en un estado ruinoso, porque la historia del templo parroquial de Acapulco ha sido de constantes destrucciones y construcciones, en parte por las guerras, en parte por los terremotos
y en parte por los huracanes. De manera que para el 25 de septiembre de 1818 está el documento que nos dice que la población tenía que oír la Santa Misa en la plaza pública por no haber un templo en que puedan elevar sus votos al Altísimo con recogimiento y decoro que es indispensable. Es decir, no había ni templo parroquial, ni se terminaba todavía la capilla de la Virgen de la Soledad. 1818. Otro aspecto más que debemos tener en cuenta es que finalmente cuando se termina de construir uno de estos templos, que yo todavía no estoy en posibilidad de decir cuál fue, si el parroquial o la capilla, que no estaban en el mismo lugar, no eran el mismo edificio, finalmente la imagen de la Virgen es traída del fuerte y colocada en el templo que se terminó y se tuvo que hacer un 6 de enero de 1820. ¿Qué nos dice esto? Que todavía para ese año estaba la distinción entre la parroquia, cuya fiesta es el 6 de enero, los Reyes Magos, y la devoción a la Virgen de la Soledad, que todavía no ocupaba el centro de la devoción de todo el pueblo de Acapulco. Quiere decir que se tuvo que utilizar la fecha normal en la que la gente venía a la fiesta parroquial a celebrar los Reyes Magos, porque ese día el ayuntamiento en pleno, conforme a los protocolos virreinales, iba a participar de la misa solemne, la misa mayor. Todavía hasta el 30 de marzo de 1853, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que al parecer cuenta ya con personalidad propia, superado el problema en torno al patronato que se dio con la creación de la nueva nación, México, solicita todavía 1853 al Supremo Gobierno que ceda el solar del antiguo convento para que se edifiquen en aquel puerto de Acapulco una iglesia parroquial con la anuencia del arzobispo de México de nombre Lázaro. Quiere decir que hasta 1853 no se terminaba de construir la parroquia, ya estaba la capilla de Nuestra Señora de la Soledad y esto facilitó que la parroquia dejara de llamarse Santos Reyes porque nunca se construyó el templo y pasara a nombrarse Nuestra Señora de la Soledad, que era la única iglesia que estaba terminada para ese momento. 1853. Por eso, cuando, a ver, Alfredo. Sí, quisiera preguntarle si usted ha contemplado que toda la manzana adyacente, donde está la biblioteca, donde está un lugar donde venden imágenes sagradas, la escuela CT, hasta el final, llegando a la calle José María Iglesias, toda esa manzana era propiedad de la iglesia. Toda la manzana era propiedad de la iglesia. Sí, incluso así es. Hasta el final, así es. Hasta el final estaban las caballerizas. ¿Qué pasó? Pues la iglesia fue perdiendo poco a poco fragmentos de su propiedad. Bueno, eso comenzó con las leyes de reforma, ¿eh? Sí, pero no le quitaron todo. Sí, le quitaron, por ejemplo, no le quitaron nada. Fueron los españoles locales los que le quitaron. Por ejemplo, llegó un italiano, Ivo Mazzini, y pidió permiso para poner un cine y lo puso sobre la calle Hidalgo, que antes era la calle de la Soledad. Hasta el nombre le cambiaron a la calle. Y puso el cine, pero se quedó con el terreno. Sí. Lo mismo pasó con las caballerizas, al final, que era un predio muy grande. La biblioteca, también, ese sí se la quitó el Estado. Y la última parte que conservó la iglesia
es donde están ahora las imágenes religiosas que venden. Ese era el curato, la Sí, última fase del curato. así es. Perdón, es que no Sí, veo que... es decir, el gobierno, digamos que no le quitó a la iglesia, pero al dar leyes contrarias, eso facilitó que muchas personas fueran tomando la iniciativa sabiendo que la iglesia no les iba a poder demandar ni hacer ningún procedimiento. Entonces, así se fue perdiendo, pero fue bajo la cobertura de las leyes de reforma, ¿verdad? Exactamente. Sí, si me Gracias, permite perdón. un comentario también, padre. Habla de la iglesia o la parroquia ya en 1800, 58. pero por ejemplo en, en los planos que existen de Nicolás Cardona de 1614 y los dibujos de la expedición Malespina, ya se ve una imagen de lo que es el templo frente a lo que es la Plaza Mayor, lo que es el Zócalo. Uno intuye que esa es como es la más importante, pensamos que es la de la Soledad. O sea, que fue edificada antes, no sé, con otro nombre, a lo mejor Nuestra Señora de la Guía, o San Nicolás, o San Payo, como todas No, 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 es los Reyes Magos. los Reyes Magos, perdón. Ajá. Sí. Entonces, más o menos, la ubicación es prácticamente entre lo que era el convento y lo que es la ubicación actual de la iglesia allá de la Soledad, ¿no? Sí, hay un alegato que tenemos también con algún grupo porque se quieren utilizar los planos, los mapas, que no son precisos, que adolecen de que quien los elabora también no quiere utilizar un lenguaje eclesiástico y entonces por eso otorga títulos que no existen, ¿eh? Entonces, es difícil determinar si esos dibujitos, porque no eran fotografías, corresponden a una proyección real de un edificio, como lo vieron, ¿verdad? No son exactos. Por muy bueno que haya sido el dibujante, hay mucha imprecisión, no se puede ni siquiera ubicar dónde están. En algunos que sí son más precisos, se ven los dos edificios, la parroquia en un plano más abajo al nivel del mar y el convento con su torre más atrás, donde hoy es la colina en la que se ubica el ayuntamiento antiguo, ¿verdad? Sí se ven la distinción de los edificios. Sí, Alfredo. ¿Y en qué parte geográfica ubica usted esa segunda parte de la iglesia? Yo he visto planos, también mapas, y yo Sí, más o menos alrededor de la calle José María Iglesias, ya muy abajo. sí estaban en esa área muy cerca los dos edificios, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos hasta 1958 el documento nos dice que la importancia de los títulos y de los edificios se invirtieron y entonces ahora estaban solicitando el predio que usó el convento para construir la parroquia. Quiere decir que ya estaba construida la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el espacio donde hoy la conocemos, pero no era la parroquia, ¿sí? Se esperaba construir una parroquia que nunca se construyó y simplemente, yo lo puedo entender como clérigo, el cura le dijo, pues al no haber iglesia, esta es la única iglesia que hay, esta es la parroquia, se acabó y borró el nombre de los Santos Reyes Acapulco. Los libros los pudimos revisar, no hay ningún documento, el único que puede cambiar el título de una iglesia es el obispo. Para el año en que está planteado el cambio, la sede del obispo, que era la Ciudad de México, estaba vacante, no había obispo, de manera que sin duda alguna tuvo que haber sido un sacerdote de esos que hay, Gavino Barreda, que dice por mis pistolas y borrón y cuenta nueva y le cambió el nombre. Claro que ya para entonces la devoción a la Virgen había desplazado poco a poco
a la devoción a los santos reyes. Eso pasa en muchos lugares, todavía incluso en la actualidad. Por ejemplo, Tambuco, la iglesia de Tambuco era Nuestra Señora de Guadalupe, pero llegó San Juditas Tadeo y se apoderó de allí y ahora es San Judas Tadeo. Esos son procesos que siempre se dan, que no tienen una lógica y que se dan en todas las partes, en la antigüedad y en la historia moderna, ¿verdad? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Aunque me quedó por ahí una pregunta atrás que puede ser punto de debate. A ver. Dice usted que en 1558 se nombra a la iglesia o a la parroquia como de los Santos Reyes. No, antes. 1838 se da el cambio del título. Ah, bien. O entonces no lo noté bien. Lo que pasó es de que en 1550, debido a las tendencias que existían entre Cortés y sus hombres, que no quedaron conformes con el reparto de tierras, muchos capitanes que, pues, ya más bien todos se jugaron la vida, pero muchos capitanes quedaron inconformes con no tener directamente una hacienda, una encomienda. Entonces tenían que ser parte de una encomienda, vigilando a una figura superior a ellos. Y así pasó aquí en Acapulco. Juan Rodríguez de Villafuerte se le otorga la encomienda de Acapulco, pero hay muchas quejas. Todas estas quejas las reúnen los oidores, las van enviando a España, y en algún momento la corona decide que Acapulco pase directamente a formar parte de la corona. Ya no va a ser una encomienda. Entonces es Acapulco, ya no me acuerdo, Acapulco de los Reyes, algo así se llama. Ciudad de los Reyes. Acapulco, Ciudad de los Reyes. ¿Tiene esto algo que ver con el nombre de la iglesia? Así es, no hay ninguna otra razón, porque ese título nunca lo otorgó el rey de España a ninguna ciudad del continente. Existe el título Ciudad Real, pero no Ciudad de los Reyes. Y solo se le otorgó en México el título de Ciudad Real a San Cristóbal de las Casas. Nada más, ni siquiera a la Ciudad de México, ni a la ciudad de Puebla, que eran las metrópolis de aquel momento. ¿Sí? Entonces, bien, la única razón de por qué se decía Ciudad de los Reyes es por la forma de hablar católica, de que se nombran los lugares conforme a los santos que se veneran en ese lugar. Se vuelve a repetir este argumento y hay una tesis doctoral en torno a Lima, que también Lima se llamaba Ciudad de los Reyes, pero los patronos de la ciudad de Lima hasta hoy de la catedral son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y la tesis doctoral que pueden encontrar en internet explica esto. O sea, el título no existió, nunca lo otorgó la corona española, Ciudad de los Reyes, y en el caso de Lima también era por los santos patronos de la iglesia de Lima. ¿Cómo se llama la tesis doctoral? No recuerdo, pero tiene que ver con el título de Ciudad de los Reyes. Hay que buscarla por ahí. Existe, la tesis doctoral. Bien, gracias. Entonces, ¿hasta allí vamos bien? Sí, no sé si algún por eso compañero quiera. En relación con esto, hay una pregunta que hicieron cuando dicen qué fecha se construyó la primera edificación de la Soledad. Bueno, aquí ya el término ya no procede, ¿verdad? La Soledad comienza a llamarse la iglesia de Acapulco, 1838, Catedral, 1958,
Pero en ese lugar siempre ha habido iglesia, nada más que no se llamaba Nuestra Señora de la Soledad. La parroquia se llamó por 293 años Santos Reyes Magos. Desde 1545, en que lo tenemos documentado, hasta 1838. Y Nuestra Señora de la Soledad, hasta hoy, 183 años. Cuando se da el cambio de título, ya existía un precario templo de acuerdo a los tiempos. Que siempre yo lo que alcanzo a ver era un templo que estaba en constante reconstrucción, porque lo habían derrumbado los terremotos, lo habían derrumbado los huracanes, lo habían derrumbado incluso las guerras. ¿Sí? Cuando ingresa Morelos a Acapulco, destruye todo, incluyendo la iglesia, ¿eh? No crean que porque era cura respetó, sino que incluso le quitó el título de ciudad y le nombró simple congregación de los fieles. Entonces, todo eso le ha dado en el traste a la iglesia, al edificio, a los archivos, a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero en el área que hoy ocupa el centro histórico de Acapulco ha habido siempre templo católico, por lo menos desde 1545. ¿De dónde sacamos esa fecha? Y esto es importante porque ahora que hay algún grupo que está queriendo promover el día de la fundación de Acapulco, yo no sabía decir de dónde sacaron esa fecha porque nosotros tenemos otros datos, ¿verdad? Ahora que están de moda, tenemos otros datos. Resulta que publicaron la carta de relación del arzobispo de México, don Pedro Moya y Contreras, remitiendo al rey don Felipe II reservados informes personales del clero de su diócesis. Este documento está fechado 24 de marzo de 1575. El arzobispo manda informe de cada uno de los sacerdotes que están bajo su mando. Lógicamente, al enviarlos por abecedario en relación con los lugares, no con los nombres de los curas. El primer lugar es Acapulco. El documento lo pueden encontrar en Cartas de Indias, publicado en Biblioteca de Autores Españoles, Ediciones Atlas, en Madrid. Es un libro que está circulando. ¿Qué dice el arzobispo? Bueno, dice que en Acapulco está el cura Francisco Moreno. ¿Qué título tiene? Cura proveído, es decir, párroco. En 1500, dice, habrá 30 años que está en esa tierra y es lengua mexicana. Quiere decir que hablaba náhuatl. Es bachiller por rescripto, está proveído en la costa de Acapulco, es viejo y entiéndese que tiene pocas letras. No era muy estudiado, aunque era bachiller, hablaba lenguas y hablaba la lengua mexicana, que era lo más importante para comer, ¿verdad? De los fieles que había en Acapulco. Esto nos retrotrae hacia atrás hasta 1545. De ahí sacamos la fecha, ¿eh? Es un documento histórico, no es opiniones, porque el problema de muchos libritos que circulan es que repiten datos que no pueden decir de dónde los sacan, ¿verdad? A ver, Alfredo. ¿Cómo se llama la obra, padre? La obra se llama Cartas Indias, tomo 1, Ediciones Atlas, Madrid,
está publicado por la Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Es el libro. Gracias. Gracias, padre. Entonces, esto es muy interesante. Quiere decir que si para 1545 ya había un clérigo que comía de esta iglesia, quiere decir que ya había una población estable. Porque no es que primero nombren a un cura y después vienen los fieles a vivir cerca de él, no. Nombran a un cura cuando hay una población ya estable de la cual pueda comer el cura. Es una forma muy burda de hablar, pero es la mera realidad. Es decir, cuando ya un sacerdote puede subsistir, quiere decir que hay pueblo, hay gente que va a misa. De lo contrario, se muere de hambre el cura, ¿verdad? Es una razón de peso para crear una parroquia, para nombrar un sacerdote de planta. Y esto nos tiene que llevar a replantear desde cuándo ya la ciudad y puerto de Acapulco está en forma, ¿verdad? El argumento es, ya había un cura que incluso duró 30 años para el momento del informe. Cuando un sacerdote no se siente a gusto en un pueblo, una ciudad, una parroquia, inmediatamente la deja. Somos seres humanos y esas cosas pesan. En relación con esto, Catedral, la Virgen de la Soledad, pues hicieron unas preguntas que de momento yo no las conozco, pero les digo que el día que quieran ir a hacer un recorrido, yo pido el permiso para que les abran las puertas y suban hasta donde quieran subir. El nombre de la torre, no lo sé. Las campanas, tampoco las sé. Y de momento no hubo a quien preguntarles porque no crean que son cosas que todo el mundo maneja, ¿verdad? ¿Cuándo, dónde, quién las fundió, cómo se llaman? No lo sé. Estaría pendiente todo esos datos, ¿verdad? En relación con las imágenes que aparecen en la bóveda central de la iglesia, son ángeles y arcángeles. En algún punto aparece la Virgen María porque es parte de la escena en la que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Esas son las figuras que están en la bóveda central. En la fachada hay 3 esculturas yo entiendo que son de piedra. ¿Cómo se llama esta piedra? Adoquín. Son de adoquín. Está la Virgen de la Soledad al centro, a un costado San José, y del otro lado, no, al centro está Cristo Rey, a un costado la Virgen de la Soledad, al otro lado San José, en la fachada principal. En una de las torres se colocó a San Felipe de Jesús, después de algún estiria floja con el gobierno que la derrumbó porque fue colocado originalmente en los jardines de ahí del Zócalo, ¿verdad? En la lateral de la catedral. Son las imágenes que están así en esa área. ¿De cuánto tiempo data la información del archivo parroquial de la Iglesia de la Soledad? Bueno, ya tuvimos la oportunidad de revisarlos con el maestro Alfredo. Los libros comienzan en el año 1800, que están en bastante buen estado. Incluso se solicitó la intervención de algún organismo que pudiera darles mantenimiento. No se ha hecho. Y con esto también echamos por tierra otra fábula que van a encontrar repetida hasta la saciedad en los libritos de historia, porque se decía que el señor cura Clavijo, al ver que iban a entrar los revolucionarios en tiempos de la independencia y que venían destruyendo todo, se embarcó con los libros parroquiales y se hundió en el mar, perdiéndose el archivo. Pero eso no es verdad, porque esto, según tuvo que haber sucedido en 1820, y los libros ahí están a partir de 1800. Entonces, la fábula carece de sustento. No se llevó nada el cura y ahí están los libros, ¿verdad? A ver, Alfredo. No, pues, qué confirmación tan
importante nos da usted, porque durante pues, toda la vida hemos creído esa mentira, o hemos tenido que aceptar esa mentira. Incluso se llegó a decir que los libros del gobierno municipal se tuvieron que resguardar en la iglesia en la etapa de la revolución, siendo un lugar inseguro. Y los libros del ayuntamiento de toda la etapa colonial que se perdieron en el mar. Y no es cierto. Los libros están en la Ciudad de México. Toda la etapa colonial de Acapulco, todos sus registros, están en un archivo particular de la Ciudad de México. Y no hay Ahora, quien... sí, dígame. No ha habido nadie que le interese, yo lo he dicho 1000 veces, lo he escrito, que a nadie le ha interesado poner dinero porque ahí se necesita dinero, hay que hacer un viaje de investigación para poder llegar a hospedarse, comer y estar, no sé, 15, 20 días. La obra de José Manuel López Victoria nos dice que este señor estuvo 40 años metido en ese archivo. 40 años viendo el archivo. Es un archivo monumental que si algún día se pudiera reproducir, no sé, de manera digital e imprimirse, no, revolucionaría completamente nuestra visión sobre Acapulco. ¿Sí? No existe, no tenemos nada. No tenemos nada porque no hay quien se interese en recuperar toda esa información. Eso es algo brutal. Y qué bueno que usted nos dice también de lo de la iglesia. Me voy un poquito Ahora, más. Sí. pensando mal, yo puedo creer que echaron a andar esa fábula como una forma de proteger los archivos. O sea, a lo mejor los enterraron por ahí en algún lugar y después los recuperaron, y para evitar que los anduvieran buscando, y se los llevó el cura y se fueron al mar, ¿verdad? Los vendieron Porque para... yo no me explico, están en buen estado y están allí. Claro que no hay anteriores a 1800. Eso es lastimoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en este archivo de la parroquia de Acapulco? En su mayoría son libros de bautismo que están continuados, no se saltan en las fechas. En menor número hay de matrimonios, en menor número todavía de confirmación, y solo 2 de defunciones, nada más. Y esos sí están salteados, o sea, el 2 no tendría que ser 2, tendría que ser por lo menos 3 o 4. Allí se perdieron algunos libros ya. Luego preguntaban si está enterado, perdón, de la presencia de algún gobernante o funcionario público religioso, nacional o extranjero relevante que asistiera a un acto religioso a la Iglesia de la Soledad. No hay registro, no hay. Debieron haber pasado por lo menos personajes históricos. El único que tenemos certeza es la Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta, que fue llevada a conocer el templo. No participó en ningún acto litúrgico, sino solamente entró, pasó desapercibida, no se le hizo ningún recibimiento. Esto tuvo que haber sucedido cuando vino en el año 82 a un encuentro internacional para la familia que se realizó en el Salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco. La Madre Teresa solo estuvo un solo día en Acapulco, no durmió en Acapulco. Llegó muy temprano, participó en el Centro Acapulco, fue trasladada a la Plaza de Toros Caletilla por la tarde para hacerle un festejo, porque en esos días cumplía años, un festejo desorganizado, como pueden leer en los periódicos. Ella solamente agradeció todo y se retiró inmediatamente, pero en el camino la pasaron a conocer la catedral, donde sí sabemos que ingresó con más tiempo
fue en el seminario, porque le prepararon un lugar para descansar. El testimonio es que no descansó, era una mujer que no descansaba, ni siquiera se sentó en una silla para tomar un vaso de agua. Era una mujer que vivía totalmente en actividad, por lo menos cuando vino a Acapulco, año 1982. Fuera de esto, yo he visto la participación de marinos, grupos de marinos, polacos y japoneses, que cuando pasan a la ciudad y puerto de Acapulco, dentro de los protocolos que ellos tienen, porque traen capellanes, van a celebrar misa a la catedral. Yo no sabía decir si entre ellos venía alguien importante, pero está el dato allí. No hay ningún registro de esto. Otro alegato que sería muy, muy interesante para ustedes, que creo que son varios arquitectos, el tema sobre Federico Mariscal y el diseño de la Iglesia de la Soledad. ¿A qué corresponde la tipología? ¿Cuál es el estilo constructivo de la iglesia? Miren, de entrada yo tendría que cuestionar si Mariscal vino alguna vez a Acapulco. Si Mariscal proyectó alguna iglesia, se dice, pero no hay ningún documento que lo avale. Yo solamente vi la firma de Mariscal estampada en el plano de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Yo vi su firma, le tomé fotografías a la firma, pero igual que la iglesia del Carmen, la iglesia de la Soledad, si él llegó a hacer alguna proyección de ese templo, no se respetó ninguna línea arquitectónica. En el recorrido que ustedes han ido, el señor Alfredo Hernández, recabando muchas fotografías, vemos que nunca respetaron nada. El estilo de Mariscal, si es que tenía un estilo, era el estilo de ojivas en las ventanas, ventanas con punta. En algún tiempo el Templo de la Soledad tuvo esas puntas, después las hicieron redondas. Es el estilo de construir de la iglesia. Llega un cura, abre una puerta, llega el otro, la cierra, y entonces no hay continuidad por un solo hecho de que se tarda demasiado tiempo en construirse una iglesia. Pasan unos y otros que le meten manos y al final pues lo que tenemos es un churro. ¿Sí? Claro que eso no se puede argumentar, ¿verdad? Tendríamos que dejar que cada quien invente. Hay un trabajo que se presentó en el Tecnológico de Acapulco para una tesis de arquitecto que llegó a concluir que es Art Deco. No lo creo, ¿verdad? A mí cuando me han preguntado, yo lo único que les digo es que la Catedral de Acapulco, porque he tenido la oportunidad de ir al Medio Oriente, Jerusalén, Tierra Santa, llevando grupos, la Catedral de Acapulco lo único que evoca es el Oriente cristiano. Evoca a sus antiguos titulares de la parroquia, que eran los santos reyes magos. O sea, lo que estamos viendo allí, en medio de un churro de edificio, es una iglesia oriental, lo más parecido. ¿Sí? La utilización de las cúpulas, el remate de los campanarios, nos está recordando una iglesia oriental en la medida de lo posible. Si hay algún estilo constructivo, tendría que evocar las iglesias bizantinas orientales. Pero todo lo demás, pues yo lo pondría en tela de juicio. Yo no sabría decir si Mariscal vino un día a Acapulco. No lo creo. Habría que buscar si dejó algún archivo con sus familias, sus hijos, sus nietos, que se pudiera consultar. No lo sabemos, ¿verdad? En relación con esto mismo, me preguntan, ¿hay personas sepultadas en los sótanos de la iglesia?
no hay sótanos en la catedral. No hay nada ahí raro abajo de la iglesia, ¿eh? Si acaso dentro del templo sabemos que está enterrado un cura que su memoria se ha perdido. Nadie sabe dónde quedó enterrado. Sí saben que murió un cura y lo enterraron allí hace muchos años. Y el único que está a la vista es el primer arzobispo de Acapulco, don Rafael Bello Ruiz. Es el único que está allí, ¿verdad? Con esto cerraría todo lo que tiene que ver con catedral, Nuestra Señora de la Soledad y algunos temas adyacentes. No sé si quisieran hacer una pregunta, alguna observación en torno a este tema, ¿verdad? Bueno, tradicionalmente en los atrios de las iglesias funcionaba como un cementerio, ¿no? No fue el ciudad, porque ya nos explicó que había un cementerio aquí en la calle del, bueno, en Zaragoza, ¿no? Donde decía Alfredo. Lo que era el convento. Ah, en el convento. Sí. Sí, porque era una de las... Sí, no, Oiga, hasta donde yo sé, eso siempre ha sido plaza pública, o ¿nunca? Plaza de Armas, o como se le llama. ¿No existió una cruz atrial? Tampoco. Pienso que nunca ha existido. Incluso hasta hace pocos años la calle rodeaba la iglesia. Esto impedía que la iglesia sintiera como atrio el zócalo. Nunca ha sido parte de la iglesia el zócalo, ¿verdad? Ha sido una plaza pública totalmente. Sí, una plaza. Yo, la referencia que tengo es los acuarelas que hice la expedición Malespino, donde se ve un costado de la iglesia que intuimos que sea la Señora de los Reyes, o porque esa expedición fue en 1800, ¿no, Alfredo? Si recuerdas. 1800 por ahí al final, porque vino en 2 ocasiones. Pero Carmen González Claverán publicó un libro. Alfredo. Su micrófono. ¿Ya está? Sí, ya está activado. Bueno, ¿hablas de Malespina? Sí, de la expedición Malespina, del libro de Carmen González Claverán, donde se ven unas imágenes ahí de la iglesia que... 1791, ¿no? Sí, 1791. Y se ve, bueno, esa, sí, lo que llaman la plaza de armas o la plaza central, como decimos, una plaza abierta al mar, que era como se hacían anteriormente según el tratado de estas leyes de Indias, ¿no? Decían sí, que la iglesia tenía que estar al fondo de la plaza porque era lo que veía el viajero cuando arribaba. Lo primero eran las torres, y cuando se iba, pues era también lo último que había, era para despedirse, ¿no? Para bendecirse del buen retorno. Las ciudades españolas dejaban siempre una plaza de armas, una plaza principal, y a los costados, en el lugar que mejor conviniera, las dos instituciones de España, la iglesia y el Estado. Era lo que siempre se formaba. Y en algún lugar principal, los hombres más ricos o poderosos del lugar le ponían sus haciendas, o una representación de la hacienda, porque la hacienda requiere campo, y entonces necesita pues animal, necesita espacio para los sembradíos. Pero bueno, en Acapulco, lo que el padre refiere me lleva a pensar, ya unir mentalmente, cuando menos, lo que era el hospital Juárez, el hospital Morelos. Hay una representación, incluso yo le mandé a usted, padre, unas láminas, ¿sí se acuerda? Sí. De dónde estaba el convento. Sí. En la parte de atrás, en donde más o menos sería el Hospital Civil Juárez. Se hizo el Hospital Civil Juárez. Primero el convento, que tenía hospital, y después el Hospital Civil Juárez, al que le quitaron el nombre. La población le quitó el nombre porque Juárez no hizo nada por Acapulco. Entonces le puso, no hizo nada. Señor que le han dado una categoría enorme sin tenerla. Y le cambiaron el nombre por Hospital Civil Morelos, pues que es el padre de la patria realmente. Pues si unimos... No, y ese señor se anduvo por aquí, y Morelos se anduvo por aquí, o sea... y destruyó Acapulco.
Parece que lo Sí, sí, quemó. sí. Sí, Bueno, si unimos toda esa parte del hospital civil, el convento, hospital civil, la escuela, no me acuerdo cómo se llama, la escuela que estaba abajo en Zaragoza, ¿Victoria o cuál? ajá, el Instituto Victoria. Victoria, y luego del otro lado de la acera, el panteón, pues todo era la iglesia, porque la iglesia manejó incluso el panteón, todas las defunciones no estaban representadas por una autoridad civil, sino que era el párroco de la población el que acudía a dar el último adiós a la persona que se sepultaba. Es decir, todas las ceremonias estaban presididas por la iglesia. Pues toda esa Todavía, zona era de la iglesia. todavía Gemelli Carrieri en su descripción dice, y se cobraban bien los entierros por la iglesia. Cobraban bien, dice. Oiga, digo, leyendo un poco sobre la historia específicamente del fuerte de San Diego, sobre el sitio que tiene Morelos ahí durante los 2 años, hay unos autores, unos militares que escriben sobre la campaña de Morelos en Acapulco y describen, ¿no?, cómo durante el proceso bélico, o sea, durante la guerra, durante los enfrentamientos, a la hora del Ángelus, no sé si a las 5 o 6 de la tarde, había una misa que separaban A las 12 acciones, del día. se separaban y era tiempo para poder intercambiar heridos o alimentos. Sí, Y se supone, bueno, anteriormente las guerras eran de caballeros, o sea, se bajaban bajo ciertas claro. normas, ¿no? Y se Sí. respetaban unas cosas. Entonces, a mí me surge el mito, digo, si en ese momento obviamente la religión católica imperaba en todo lo que era bueno, lo que era la colonia o el virreinato español, esa historia de que fusilan a la Virgen de Guadalupe y llevan a la Virgen de la Soledad para que presencie ese ajusticiamiento. O sea, ¿qué tanto de realidad es eso o es un mito? Es eso, es una fábula, es un invento, porque la mentalidad de la época no corresponde. Sí, exacto. Si hoy en este siglo me dices que una persona que se vuelve protestante tira las imágenes, las quema, las destruye, las tira a la basura, yo te lo creo. Pero en ese siglo era impensable, aunque fuera la imagen de tu enemigo militar. Antes que nada, todos eran católicos. Y ese relato es sorprendente porque todos respetaban. A las 12 del día el sacerdote tenía que ir al castillo para darle la comunión a los que estaban falleciendo. Y todo el mundo se hincaba, se ponía de rodillas, porque cuando el sacerdote salía con el Santísimo para ver a los enfermos, todo el mundo se arrodillaba, se detenía la guerra. Ese era el verdadero sentimiento que imperaba. Ni qué pensar que iban a atreverse a tocar una imagen, ¿verdad? Eso es un invento totalmente. Era una duda que tenía, gracias. Sí. Sí. Bueno, quiero preguntarle, padre, si ha logrado hacer contacto con el padre Pedro Rumbo Alejandri con la intención de poder recuperar el libro que era de la Iglesia de la Soledad, lo que es de la Iglesia de la Soledad, y los trajeron, porque es una cronología, es una verdadera cronología de la Iglesia de la Soledad. Y en eso, pues, aquí está Ana Julieta, que estuvo presente y tomó muchos datos de ahí. ¿Sí la conoce, padre, usted, Ana Julieta? No la ubico, pero yo creo que sí. No, Bueno, yo al padre lo veo seguido, ya el padre está muy envejecido, el padre Rumbo. No ha habido oportunidad de tocar estos temas históricos. Él no es muy ordenado ya para esta época, entonces yo quiero pensar que algunas cosas se perdieron. ¿Sí? Sobre todo planos antiguos que había de la iglesia ya no deben existir. qué tristeza. Qué tristeza. Es la historia de nuestra región, ¿verdad? A ver, Ana Julieta, manifiéstate. Sí, es lo que le iba a hacer así la mano. Buenas A noches a ver, todos.
Buenas Padre, noches. yo recuerdo cuando fui a investigar con el sacerdote Rumbo Alejandri, él fue el que me instruyó dónde estaban los libros y recuerdo que él se subió a una escalerita y me fue pasando los libros, pero algunos libros, por decir unos, no sé, unos 10 o 20, se me deshicieron en las manos. O sea, se hizo polvo en el momento que los tocamos. Pero yo recuerdo que tenía varias bitácoras. Recuerdo de un párroco que se llama Antonio Hernández, a lo mejor es mi familiar, porque apellido Hernández. Antonio Hernández, tenía varias bitácoras de él donde mencionaba unos terremotos, donde mencionaba inundaciones. Me encontré con varios libros de los muertos, lo que ahora son las actas de defunción. Me acuerdo que vi del cementerio de Dos Arroyos, de Chilapa, San Esteban, y el otro ya no recuerdo qué nombre tenía. Alcancé a ver dentro de los libros de los muertos, cuánto se le cobraba a los indios, a los negros y obviamente a la gente rica, que eran los españoles. Y eso es lo que recuerdo. También me mostró algunos libros de matrimonios, de bautizos. Incluso el padre Rumbo Alejandri le tomó fotografías a algunos de los libros de los muertos que yo estaba sacando los datos. Él traía, en ese entonces él tenía una cámara profesional y le empezó a tomar fotos pues a todo lo que yo alcancé a rescatar, porque le repito, los libros que él iba bajando se nos deshicieron en las manos a los dos y se tuvo pues que tirar porque la verdad la hoja se hizo completamente polvo. Fue polvo lo que, y le estoy hablando del año 2004, cuando nos dieron oportunidad pues con mi tío Alfredo llevar a cabo la investigación. De hecho, yo estoy buscando los datos que Pato, los estoy buscando para que se recupere esa información. Yo la eché en un sobre amarillo y lo estoy buscando, no lo encuentro, pero estoy segura que ahí está guardado, pero sí saqué un buen de información, padre, y eso es lo que me Pues ojalá preocupa. la encuentre. Sí, yo creo que sí, porque no soy muy así de que descuidada, nada más tengo un revoltijo ahí, pero sí me Sí. preocupa que nada más haya dicho pues que no hay nada de libros Ahora, muertos. yo ingresé hasta hace poco, ¿eh? Sí, Después del Padre Rumbo hubo una transformación del edificio en el interno y el lugar en donde estaban esos libros ahora están en otro lugar. Posiblemente no los pasaron todos. Yo quiero ser positivo. Yo solamente digo lo que a mí me mostraron. sí, Están en un lugar muy mal. Yo hice observaciones, pero pues no le hacen a uno caso, ¿verdad? Están en un lugar muy peligroso. Yo no quiero pensar que en la última ocasión que hubo una bajada de agua muy fuerte, se hayan mojado, ¿eh? Pregunté y no me quisieron ni siquiera contestar el saludo, porque son cosas graves que suceden, ¿verdad? Porque se advirtió de lo que podía suceder. Y entonces a mí nada más me mostraron la parte de los sacramentos. Lo otro, allí en ese lugar no estaba. ¿Sí? sí. Tendrían que existir esos libros, pero De hecho, allí tienen que en ese estar ahí. punto no estaban. Y ahorita ya todo está transformado. Si tú logras ingresar, ya no vas a encontrar las cosas como están ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, algunas cosas sin duda debieron desaparecer, otras las quemaron, porque sí, yo todavía cuando ingresé hubo un libro que me pasó lo mismo, totalmente deshecho. Deshecho porque la hoja en la que estaba escrito era una hoja muy fina y la tinta era muy fuerte, entonces la tinta penetró varias páginas. así es. Entonces, eso Yo me está encontré con varios, exactamente. ilegible, inservible, ya no se puede hacer nada con eso. Pero yo lo volví a dejar allí, está, porque ahora están metidos en bolsas plásticas. Entonces se volvió a dejar todo allí como estaba. Bien.
Gracias, padre. Sí, pero hay que buscar esos libros, porque yo recuerdo que había varios libros de los muertos de varios cementerios, digo, Chilapa y Dos Arroyos, recuerdo bien, y San Esteban. Bueno, Son, son los Alfredo, que alcancé a ver. Sí, es una de las ocasiones que estuvimos ahí en los trabajos de investigación, el, se comisionó a una persona para que bajara los libros. Yo recuerdo que había más de un centenar de libros, no sé cuántos existan ahora, pero la persona es un hombre joven, alto, tenía que usar una escalera muy larga, como de unos 4 metros, yo creo, tal vez más, para poder acceder hasta el punto donde estaban los libros. Y lo hizo de mala forma, de al jalar un libro se le cae y al tocar el suelo se hizo pedacitos como si hubiera sido cristal. ¿Por qué? Porque hubiera sido cristal. Entonces, hay mucho de lo que pudiera haberse perdido es por mal manejo de estos libros tan importantes, porque son parte muy importante de nuestra historia, es patrimonio de todos y que no podemos pensar en que deben seguir en el olvido. Yo veo en usted la única persona interesada en rescatarnos lo que se pueda, todo lo que se pueda de nuestra historia, de parte de la iglesia, si no veo otro personaje más. Pero pues, ojalá usted pueda ser el conducto para que se puedan rescatar estas obras, padre. pues lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, ¿verdad? Con gusto. Sí. Y así como el archivo de catedral, hay otros que son históricos que no he podido ir a verlos, ¿eh? Yo, por ejemplo, rescaté 2 libros que prácticamente ya iban a la basura de la parroquia de Tlacuachistlahuaca, a finales de 1800, principios de 1900. Los tengo en mi poder. Ahí están, que contienen minutas nada más de documentos. Que ya no es el documento original, sino que dice qué decía el documento, cuántas páginas eran, qué fecha, pero ya eso es muy importante, ¿verdad? Lo que se llamaban libros de cordilleras. Durante toda la época colonial y la parte de ya del México independiente, la Sí, población de Dos Arroyos fue muy importante. Fue una población que tenía más habitantes que Acapulco. ¿Por qué? Pues porque era una zona agrícola, una zona forestal, una zona pecuaria, tenía manantiales de agua hirviente. Entonces había incluso un cierto tipo de turismo local de Acapulco que iba allá, y la carretera nacional que venía de la Ciudad de México pasaba por Dos Arroyos. Entonces era una población importante. Ellos tienen incluso el cementerio más antiguo posiblemente de Guerrero. Tiene del siglo XVII. Tiene tumbas del siglo XVII. Entonces, yo creo que posiblemente su iglesia debe conservar información muy, muy interesante. No sé si ha horadado usted esos espacios. Entré, pero no he podido hacer anotaciones nada más. Los primeros libros que se conservan allí no son de Dos Arroyos, son de Paso de Tezca, porque fue vicaría Paso de Tezca, y los libros se trasladaron después a Dos Arroyos. Bueno, hablando de los arroyos, disculpa que me entromete, Alfredo. Una de las preguntas era también saber si realmente debió haber transitado por ahí San Felipe de Jesús antes de embarcarse hacia Japón. Y otra de las cosas que yo estaba preguntando era la cuestión de las cofradías de San Nicolás Tolentino. ¿Por qué lo comento? Hemos estado trabajando sobre la cuestión del intercambio que se dio a Acapulco y Filipinas. Y retomamos el camino real de Acapulco a México pasando por Tasco, porque nos metimos en una dinámica de justificar
que el famoso camino de tierra adentro, que está declarado como Patrimonio Mundial, por el que era la forma como se fue penetrando hacia el norte de Norteamérica, hacia la parte de arriba, a través de la minería. ¿Por qué lo toman como el origen la Ciudad de México hasta Arizona? Y bueno, para empezar, tuvieron que haber llegado algunas herramientas de Europa desde Veracruz a México y algunos otros materiales desde Acapulco a México también, porque pues también los filipinos traían productos suntuarios que eran muy codiciados por los mineros, pero también traían lo que era herramientas, madera sobre todo. Entonces, por eso estamos retomando este trazo del Camino Real, y la única referencia que nosotros estamos basándonos como un hecho justificable son tanto las capillas, los hostales, las fuentes, los puentes, o las historias que se han dado a través de las personas que han transitado este tipo de camino. Entonces, vemos nosotros un alto poder de hacer visible este camino, que era tan importante como como es el camino terrestre, el camino de la plata, ¿no? O sea, tú no entiendes la plata o la riqueza de España sin la plata de Tasco, que partía de aquí, de Acapulco, hacia el famoso sitiado filipino, ¿no? O de los pagos que se hacían hacia España a través del camino de México, Puebla, Veracruz. Entonces, por eso una de las preguntas era, bueno, el padre, San Felipe de Jesús sí tuvo que hospedarse o alojarse en un momento dado por los arroyos para bendecirse, o existen, hemos encontrado en Tasco, en Tierra Caliente, en Ometepec también, cofradías de las iglesias de San Nicolás Tolentino, güey. Bueno, ese es un tema que me pusieron aquí en relación con Dos Arroyos. Yo lo que puedo decir es que la iglesia actual no es antigua. No tenemos edificios en toda la región que superen, yo creo que el siglo, ¿eh? No existen. Ni siquiera la Catedral de Acapulco. Entonces, la actual iglesia de Dos Arroyos es muy precaria, muy sencilla. Y lógicamente, cuando pasó Felipe de Jesús por allí, no debió existir esa iglesia. Era así la última etapa del Camino Real. Tuvo que haber alguna especie de albergue, con alguna ermita, un altarcito donde hacían oración, porque la gente era católica, eran las costumbres. Pero como iglesia no, porque incluso como parroquia, que es el ente jurídico que avala la construcción de un edificio, la parroquia es reciente. La parroquia de Dos Arroyos fue instituida por el siervo de Dios, que fue primer arzobispo de Puebla, Ibarra y González, en el año de 1906, 1907, por ahí, como parroquia. Antes, el templecito que había se llamaba Nuestra Señora del Carmen. Por eso, cuando ustedes entran a la iglesia, en el altar mayor, a un lado está la Virgen del Carmen y a un lado está San Felipe de Jesús. Es decir, acababa de suceder la canonización 1860 y tantos de San Felipe de Jesús, y se buscó un lugar para ponerle una iglesia y se dijo Dos Arroyos, pero no porque haya sucedido algo trascendente en Dos Arroyos, ¿verdad? No. Era la última etapa, allí descansaban antes de dar el último jalón para llegar al puerto de Acapulco, ¿verdad? Oiga, y hablando de Acapulco, una cosa hay algunos autores que hablan de que existió la famosa iglesia de San Nicolás, donde está ahora de San Nicolás, y la otra... A ver, esas hay que saber distinguir, por eso el término parroquia, parroquia, que es donde hay un cura fijo que atiende toda una región, y los demás son capillas. ¿De qué dimensión? No sabríamos decir. Entonces, en el siglo XVI había 3 capillas. San Nicolás, que estaba en el camino a la Quebrada, San José, que estaba en el camino al fuerte de San Diego, y la Santa Cruz del Bosque, que hay algunos que dicen que al inicio de la calle 5 de Mayo, el barrio del Tecomate, creo que le llamaban, ¿verdad? Entonces, esas capillas desaparecieron
cuando se da las leyes de reforma, porque ya sea que el gobierno o algunos se tomaron la iniciativa, se apoderaron de esos predios. Yo casi apuesto que el lugar donde estuvieron esas capillas hoy están ocupados por edificios públicos. Ustedes subiendo hacia la quebrada tienen las oficinas de Hacienda. Allí debió haber estado la capilla de San Nicolás. Y por eso el ABRA, el trabajo que hicieron de aireación en la quebrada, se llamó el ABRA de San Nicolás, porque allí estaba la capilla a medio camino, y la devoción a San Nicolás todavía hasta hoy está relacionada con la población negra, con la población afro. Que no quiere decir esto que había una cofradía, no existía. Solamente era una devoción, la gente se reunía a celebrarlo, etcétera. Por lo menos en 2 ocasiones parece que los terremotos destruyeron esa capilla de San Nicolás. Del otro lado, San José, es parte de otro tema también, una pregunta que hicieron. Después se la entregan a los protestantes, por eso vino un zafarrancho allí en donde hubo muertos, que algunos dicen que fue motivo de una boda, no creo, porque encontré un sitio de protestantes que no hace referencia a una boda, sino a estira floja de que una capilla católica los antes, y se vino la represalia, pues primitivo de aquella época, ¿no? Muertos, 175. ¿Dónde estaba esa capilla? Yo lo puedo apostar a que estaba donde hoy está el Palacio Federal, en ese punto. Y la otra, de la Santa Cruz, sí se tuvo que haber perdido irremediablemente. Algún vecino muy acomedido se debe haber aprovechado de ese terreno, ¿verdad? Eran las 3 capillas. Aparte, existía la capilla dentro del fuerte de San Diego que se llamaba San Payo y Santa Sabina. Fuera de allí no ha habido otras capillas hasta la época moderna. Preguntaban también en relación con la Virgen de la Candelaria. Está el barrio de la Candelaria, pero hasta hoy, hace pocos años, unos 10, 15 años, se construyó una capilla y no se llama Nuestra Señora de la Candelaria, se llama Reina de los Mares. Entonces, no hubo cofradía ni de San Nicolás, ni de la Candelaria, ni hubo capilla de la Candelaria, tampoco. Perdón, Se celebra en el barrio de la Candelaria, pero para celebrarla es un callejón, ahí se hace la pachanga, la misa, y San se acabó, ¿verdad? y disculpe que abuse del tiempo, también no es capilla, pero en algún documento encontré, no sé si sea el nombre completo, el adecuado, una especie de adoratorio a la Virgen de Santa Rosa de Lima, la que los peruleros, a los navegantes peruanos, le rendían tributo aquí en lo que nosotros conocemos como el barrio de La Lima, ¿no? Decían que allí tenían una imagen, que era una especie de hostal, pero nunca supe si había una especie de edificación específica para eso, ¿no? Si era parte del hostal o nomás era una imagen. Es la primera vez que lo escucho. Puede ser un oratorio, se le llama, de un particular que tenía en su casa. Un altar, como se acostumbra hoy, se hace un altarcito, ¿verdad? Hoy son de cemento, bien hechos. Puede haber hecho, pero no con el título de capilla. El título de capilla ya es un título legal, eclesiástico, ¿verdad? También en relación con las devociones, por ejemplo, alguien preguntaba sobre una imagen del niño de Cebú. Es la primera vez que yo escucho eso, ¿eh? Le pregunté al párroco actual de Azoyú que si algo le preguntaba a la gente, que si hay alguna imagen del divino niño, porque es el niño de Praga, ¿sí? El niño de Cebú. No supo decir nada. Dijo que iba a preguntar a ver cuándo contesta. Sí, yo le hice... De hecho, le voy a compartir a Alfredo un documento, un artículo, para que él se los comparta a todos ustedes. Y me llamó la atención, ¿no? Porque hablan que llega a Acapulco y que origina una serie de conflictos porque la persona que lo tenía, una familia de la Costa Chica,
lo difundía como una imagen muy religiosa y que estaba hasta lucrando con él, ¿no? Pero me interesó porque hablan de que eso era una imagen de marfil. Entonces yo le comparto con gusto a Alfredo para que él lo difunda entre todos y conozcan ese ¿Cómo artículo. no? ¿Qué le podemos hacer? Y, para mí es la primera vez que lo escucho. El niño de Cebú es una versión del niño de Praga, es la imagen más antigua de niño Jesús en la historia de la iglesia, que fue dada hace 500 años por uno de los exploradores. Se la regaló un cacique allá en la ciudad de Cebú. Por cierto, se quemó el año pasado ese santuario y la imagen quedó destruida, la original. Hubo un incendio terrible. La iglesia, que son iglesias de madera porque son históricas, antiguas, pero la devoción al niño es muy, muy grande. Yo sé de pocas imágenes que hicieron el camino a la inversa, porque lo ordinario es que las imágenes se iban de aquí para allá. O sea, las fabricaban en España o en Nueva España, se las llevaban hacia allá. Yo he visto algunas imágenes de mucha devoción en Filipinas, pasaron por el puerto de Acapulco, ¿sí? Las fabricaron acá, las llevaron allá. Más bien es raro que hicieron el recorrido a la inversa, pero sí existieron imágenes que hicieron el recorrido a la inversa. Por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de Guía que se mencionan algunos inventarios era una imagen de marfil, pero era la Virgen María. Hoy es la primera vez que escucho al niño de Cebú, y en algún tiempo se conservó un crucifijo de marfil que pienso que ya se perdió, no me crean a mí, en la ciudad de Tecpan de Galeana. Se conservaba. De la noche a la mañana ya no se sabe nada del crucifijo, ¿verdad? Bueno, Alfredo, te lo acabo de compartir el artículo, por favor, tú lo difundes, tú tienes correos de los demás para que lo chequen. Fíjate que yo no soy muy habilidoso en esto, así que no quiero meterme todavía, se lo voy a mandar después, porque si no me pierdo. 3 puntos rápidos. Uno, padre Juan Carlos, ¿le seguimos o nos vamos a una segunda ronda? Como ustedes quieran. Ya. Quisiera que continuáramos un poquito y que nos fuéramos. Sí, ahora decirle a Ramsés, a José Antonio y a Julieta que sus preguntas fueron reproducidas y enviadas al padre Juan Carlos. Es decir, él las acomodó conforme a cronología y a temas, como ya nos lo dijo de inicio. Y tercer punto, o 4 puntos más bien. Tercer punto es, lo voy a meter a usted a la escuela, padre. Como en la escuelita, hacerle una pregunta. Sí. ¿Sabe usted qué era un peirón o un humilladero? No. ¿No? No. Todas las poblaciones novohispanas colocaban una especie de altar con una cruz grande a la entrada de la ciudad, que servía también para la salida de la ciudad. Entonces, cuando la gente salía en caravana, porque solo los asaltaban y los mataban, salían en caravanas de una ciudad a otra, se detenían en ese lugar y para orar, para pedirle a Dios que los asistiera, que no los fueran a asaltar, que no los fueran a matar, que no los fueran a robar. Eso era el peirón, el humilladero. Y todavía existen en algunas ciudades del centro del país esos pequeños monumentos con la cruz. A ver, ya le gané, padre. Muy bien. No. Muy bien. Porque ni los profetas lo dicen todo. No, ni los profetas. Ahora, respecto a la matanza de 1875, que sí fue efectiva, que sí sucedió, se debió a la boda de un norteamericano con una mujer negra local. Entonces, dicen, hay 2 versiones encontradas o contrarias. Una, los malpensados dicen que fue la iglesia la que lo ordenó. Y la verdad es que
por lógica y por todo lo que sucedió, fue que los españoles que vivían en Acapulco a finales del siglo XIX estaban inconformes con un grupo que profesaba el protestantismo, de tal manera que cuando estaban realizándose la boda en esa iglesia de Santa Fe, que se ubican, como usted muy bien dice, en donde actualmente está Palacio Federal, llegaron gente alquilada y mataron a todos los asistentes. De eso hay una gran cantidad de documentos que están incluso como protesta de Estados Unidos hacia México por esa matanza. La iglesia que se encuentra en la calle 5 de Mayo se llama así, Mártires de 1805. Y quien profesa ahí la religión, no sé cómo sea ahí. Presbiteriana. Presbiteriana, exactamente. Conoce la historia a fondo, pero hay muchos documentos sobre el particular, padre. Nada más que pues, no están muy a la mano, ni hay quien se interese mucho en difundirlos. No es algo que nos pueda enorgullecer. Pues yo alcancé a encontrar algo porque también yo he tenido esa inquietud desde hace tiempo. Por una parte está la versión local nuestra acá en el Rancho Grande, que desgraciadamente se dedica nada más a repetir lo que ya dijo otro, y repite lo que dijo el otro, pero encuentro ahora en internet un sitio protestante, ustedes lo pueden buscar, se llama Protestante Digital, así se llama. Entonces es una persona, protestantedigital.com, que ya trabaja conforme a la nueva crítica histórica, es decir, presenta documentos, entre ellos de archivo y periodísticos de aquella época. Entonces es interesante porque da nombres, da número de muertos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la razón? No menciona ninguna boda, no la menciona, sino más bien él encuadra dentro del conflicto por el hecho de que le dieron una iglesia católica a una comunidad protestante, y luego eran unos protestantes muy activistas que hicieron proselitismo, y eso exacerbó el ánimo, en el cual también puso su aporte el señor cura de la época, ¿verdad? Que también era de armas tomar. Entonces todo se juntó para que nada más faltara una chispa y el campo estaba a punto de incendio, ¿verdad? Entonces es interesante porque este señor muestra documentos, ¿verdad? Dice que Henry Morris fue ultimado en el ataque sufrido por la Congregación Evangélica de Acapulco el 26 de enero de 1875. Los orígenes del protestantismo en Acapulco comienzan en el año 72, cuando comienzan a venir algunos representantes evangélicos, se encuentran vecinos entusiastas. Hay un liberal, Procopio Díaz, que fue diputado al Congreso de Guerrero, impresor de publicaciones anticlericales. Puso su imprenta al servicio de la difusión de las creencias del grupo. Entonces, mucha gente ocupaba no solo el interior de su casa de Procopio, sino los portales, hasta que finalmente se apoderaron de la capilla. Y entonces viene este señor llamado Hutchinson como a reforzar la labor que estaba haciendo Procopio en Acapulco. Todo eso lo encuentran ahí con mucho lujo de detalles. En el mes de noviembre del 74 hace exposiciones bíblicas, labores educativas, y finalmente algo tenía que haber sucedido en esa iglesia, de manera que, a diferencia de las versiones locales que dicen que fueron los de Carabalí
que vinieron a machetear a la gente. Él no menciona a Carabalí, jamás, sino dice que fue un enfrentamiento entre los dos bandos, o sea que hubo balazos de los dos lados y hubo muertos de los dos lados. Entonces, en el acto que debería tener el 26 de enero, el misionero Hutchinson no pudo participar, cosa curiosa, porque se encontró enfermo en ese día, de manera que el tal Procopio, que era un encendido de toda su nueva fe, pues le echó mucho taco a mucha crema a los tacos, se encendieron los ánimos. A las 8:15 de la noche, más de 200 personas irrumpieron violentamente en la capilla, y del sangriento saldo informa el comandante Mejía en un comunicado que remite al ministro de Guerra. Dice que fue alterado el orden en esta población por un ataque que gente del pueblo, armada de machetes y rifles, hizo al templo evangélico. El ataque a realizar las diligencias, se recogieron 5 muertos, entre ellos un ciudadano americano y 11 heridos. El testigo de los hechos señala que el sacerdote católico Judá estuvo asusando a su feligresía para actuar en contra de los protestantes. De manera que en 2 heridos por parte de los evangélicos estuvieron el tal Procopio Camilo Díaz, dan otros nombres, y entre los muertos Enrique Morris, Eusebio Zavala, Feliciano Basilio, un jovencito de 13 años, sirviente de la familia de Procopio. Lo curioso es que este Procopio, después de este incidente, se va de Acapulco, anda haciendo lo mismo, alborotando en otros lugares, y se salva todavía de otro atentado parecido a este, hasta que finalmente se muere. Esto lo van a encontrar ahí con mucho lujo de detalle en este sitio, se llama Protestante Digital. Pero no nombra ninguna boda, no nombra al pueblo Carabalí. Habría que ver si Carabalí existía en ese año, porque también eso, damos por supuesto que existían los pueblos, pero a veces son pueblos muy nuevos, que ni siquiera rebasan los 100 años. Eso fue creado por una, ¿cómo se le llama? Un decreto expropiatorio que crea un ejido, ¿verdad? Entonces habría que ver la historia de los ejidos, hasta dónde va, ¿verdad? Leyenda urbana. Así a grandes rasgos lo que sucedió 1875. Bien. Quiero preguntarle a José Antonio y a Ramsés si quieren participar, preguntar algo. Ya les informé que sus preguntas fueron enviadas al padre Juan Carlos. ¿Tienen alguna duda? Ya debe quedar muy Todavía hay temas para otras sesiones, si ustedes ¿sí? Ok. Yo diría que otra sesión estaría súper, ¿eh? Si se puede, otra sesión. Sí, de mi parte, cuando gusten. Muy enriquecedor este rato que hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, lo que nos ha compartido. Nos viene como a armar también ideas o a clarificar ideas, porque creo que al menos nosotros tenemos ideas sueltas o pequeñas, superficiales de estos acontecimientos, pero ya con la solidez que usted le da nos clarifica un poco más, ¿no? Y ahorita que comentó lo del libro de Cartas de Indias, me llamó la atención porque yo tengo ese libro, se llama Cartas de Indias, es un tomo, es el 4º tomo, y entiendo, lo había visto, pero no le había puesto mucha atención, y veo que vienen, este es un facsímil porque vienen las copias de documentos antiguos, pero por lo que veo, este tomo 4 se está refiriendo a otra zona del país. La zona, dice aquí, Antillas y las costas por acá por Veracruz.
Y yo creo que el tomo 1 es el que habla sobre las costas de este lado del Océano Pacífico, donde toma Acapulco. Y viene, así como usted menciona, o por ahí lo mencionaron ustedes, como unos mapas en cada... los mapas, pues, que hacían en ese tiempo. Pues, El tomo 1 no lo tienes. no, no lo tengo. Bueno, voy a buscar encontré me llamó la atención y lo separé. Dije, luego lo reviso, pero ahorita que lo mencionó, ya lo fui a buscar y dije, este es el que menciona, pero nada más he encontrado el tomo 4. Entonces aquí, pues a lo mejor puede encontrar algo, a lo mejor no de Acapulco, o alguna vinculación por ahí de algo de aquel tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Este apunte también que yo hice se lo voy a mandar a Alfredo para que se los mande por correo electrónico a ustedes, ¿verdad? Más Gracias. adelante. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues usted, díganos, padre, ¿quiere que continuemos el próximo viernes a la misma hora? Pues yo ¿Es estoy buen día? disponible. Ustedes, si no se cansaron y aburrieron. No, de ninguna manera. Es decir, ¿están de acuerdo? ¿Hay alguna objeción? De acuerdo. Ahora, De Manifieste acuerdo, almas en pena. de acuerdo. ¿Ah? A la misma hora, viernes. Perfecto, Sí, muy bien. Bueno, con gusto. Bueno, Y si perfectísimo. comparte Padre, la grabación, le agradecemos. No sé Sí, por sí, qué claro, medio, pues no sé. voy a ver, obviamente va a ser por medio de la nube, le llaman, ¿no? Porque como son pesados, pero yo voy a tratar de hacérsela llegar a Alfredo para que se ¿No las tiene escuche. cuenta en YouTube? Y si no la abrimos, no hay problema. Parece que hice una con la cuestión de la escuela. Bueno, Ahí sí. Ahí o en Facebook, no sé, pero cualquiera de las dos cosas lo podemos subir. Facebook creo que no soporta 2 horas. Bueno, pero YouTube yo creo que sí. no, yo creo que YouTube es lo mejor. Ok. Yo Bueno, creo que entonces, es el lugar adecuado.